Si han pasado algún tiempo en Internet, si han leído ciertos libros de divulgación o si alguien les ha reenviado un mensaje por WhatsApp sobre secretos que la Iglesia no quiere que sepas, es probable que hayan escuchado este nombre, Lilith. Y es probable que les hayan contado una historia, que antes de Eva existió otra mujer que fue creada igual que Adán del mismo polvo de la tierra, que se rebeló, que fue expulsada del Edén y que la Biblia la borró. Esa historia circula hoy como si fuera un hecho establecido. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de repetir lo que todo el mundo dice y nos sentamos con los textos originales? Cuando abrimos las tablillas cuneiformes de Mesopotamia, los rollos de pergamino del desierto de Judea, las inscripciones arameas de cuencos de cerámica desenterrados en las ruinas de ciudades, lo que aparece cuando se sigue esta pista no es un secreto escondido. Es algo mucho más extraño y mucho más antiguo de lo que cualquier cadena de WhatsApp va a contarles. La palabra hebrea que conecta a Lilith con la Biblia aparece una sola vez. Isaías capítulo 34, versículo 14. Y los traductores llevan 2300 años debatiendo qué significa. La Reina Valera traduce lechuza. La Biblia de Jerusalén transliteró directamente Lilith. La Biblia de las Américas optó por el monstruo nocturno. La misma palabra, 6 letras en hebreo y ningún consenso. Para descubrir qué hay detrás de esas 6 letras, necesitamos retroceder mucho más atrás de lo que la mayoría imagina, 5000 años atrás. Hasta las llanuras polvorientas entre el Tigris y el Éufrates, donde los sacerdotes exorcistas de una civilización llamada Sumeria combatían a los espíritus del viento, unos espíritus que llamaban Lilith. Hermanos amados, lo que vamos a descubrir en este estudio va a transformar cómo entienden esta historia, y lo que la Biblia realmente dice y lo que no dice sobre Lilith. Mucho antes de que existiera la Biblia, mucho antes de que Abraham saliera de Ur de los Caldeos, en la llanura aluvial entre el Tigris y el Éufrates, lo que hoy es el sur de Irak, florecía una civilización que conocemos como Sumeria. La ciudad de Nippur, a unos 160 kilómetros al sureste de lo que hoy es Bagdad, era el centro religioso más importante de aquel mundo. Y en aquel mundo, la frontera entre lo natural y lo sobrenatural sencillamente no existía. Los demonios mesopotámicos no eran ángeles caídos como en la tradición cristiana posterior. Eran fuerzas del cosmos, espíritus de viento, fantasmas de muertos que no encontraban reposo. Y entre ellos existía una tríada que nos interesa, el Lilú, la Lilitu y la Ardat Lili. La raíz sumeria de estos nombres es Lil, y no significa noche, como muchos asumen. Significa viento o espíritu. Este dato es central porque demuestra que la conexión con la oscuridad nocturna es una etimología popular posterior. Los textos cuneiformes babilónicos describían a la Lilitu como un espíritu femenino que vagaba por las ciudades buscando hombres a quienes seducir. La Ardat Lili era algo aún más perturbador, el fantasma de una joven que había muerto antes de casarse o tener hijos, que vagaba buscando un esposo entre los vivos. Los exorcistas profesionales eran figuras respetadas en aquella sociedad. En el siglo VII a.C., un hombre llamado Nabu-Kapti-Aofasu, exorcista del templo de Ashur, compuso el encantamiento estándar contra la Ardat Lili. La tablilla que lo contiene se conserva hoy en el Museo Británico de Londres. En un poema sumerio conocido como Gilgamesh, Enkidu y el inframundo, conservado en una tablilla de la ciudad de Ur, que data de aproximadamente el año 2000 a.C., aparece una criatura llamada Kisikil Lil Lake que se instala en un árbol sagrado de la diosa Inanna.
El sumerólogo Samuel Noah Kramer la tradujo como Lilith en 1932. Sin embargo, esta identificación ha sido disputada por otros académicos, como Sergio Rivicini en 1978, que la rechazó por motivos textuales. Consideremos la magnitud de lo que estamos describiendo. Estos no eran mitos marginales, eran parte integral de la vida cotidiana de una civilización que duró más de 3000 años. Los encantamientos contra los demonios Lil se recitaban en los templos, se inscribían en amuletos, se transmitían de generación en generación. Y cuando los israelitas vivieron en el exilio babilónico, después del año 586 a.C., cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y el templo de Salomón, estuvieron inmersos durante décadas en este universo cultural, respiraron este aire, escucharon estos relatos, y algo de ese mundo se filtró. Todo lo que acabamos de describir pertenece al mundo pagano mesopotámico. Nada de esto aparece en las Escrituras, pero esta es la raíz más profunda de una palabra que siglos después aparecerá en un solo versículo del profeta Isaías. Abramos ahora la Biblia. Isaías capítulo 34 es un oráculo de juicio divino contra Edom, la nación al sureste de Judá, descendiente de Esaú. Edom ocupaba el territorio montañoso entre el Mar Muerto y el Golfo de Acaba. No es una narrativa sobre el Edén, ni sobre Adán, ni sobre la creación. Es una profecía de destrucción total donde la tierra edomita será reducida a ruinas habitadas por criaturas salvajes y entidades desoladoras. Muchos académicos datan este capítulo en el período posterior al exilio, posiblemente reflejando la destrucción de Edom por los nabateos en el siglo V a.C. Y hay un detalle que los estudiosos han notado. El lenguaje de Isaías 34 deliberadamente evoca el tohu wabohu, el caos y vacío de Génesis capítulo 1, como si la destrucción de Edom fuera una descreación, un regreso al caos primordial. Leamos Isaías capítulo 34, versículo 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Notemos ahora cómo traduce este mismo versículo la Biblia de Jerusalén. Los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. La palabra que la Reina Valera traduce como la lechuza y la Biblia de Jerusalén transliteró como Lilith es, en el texto hebreo masorético, Leilit Litit. Es lo que los lingüistas llaman una pax legomenon, una palabra que aparece una sola vez en todo un corpus textual. De las más de 8000 palabras diferentes del hebreo bíblico, litil aparece una y solo una vez. Las etimologías compiten entre sí. Una la deriva del hebreo layil, noche, lo que explicaría las traducciones como criatura nocturna. Otra la conecta con el acadio lilitu, cuya raíz sumería lil significa viento o espíritu. Los académicos Eberhard Schrader en 1875 y Archibald Sayce en sus célebres Hibbert Lectures de 1887 defendieron la conexión mesopotámica. El rabino Abraham ibn Ezra en el siglo XII la identificó simplemente como un ave nocturna. La Jewish Encyclopedia de 1906 concluyó que probablemente ambas etimologías influyeron en la palabra. No hay consenso hasta el día de hoy. Hay un dato adicional que pocos conocen. En el gran rollo de Isaías encontrado en Qumrán, designado como Uno Kusawa, el manuscrito bíblico más largo y mejor preservado entre los rollos del Mar Muerto, el escriba no usó la forma singular Lilith, usó la forma plural Liliot. Esto sugiere que entendía el término como referencia a una categoría de criaturas, no al nombre propio de un individuo.
Notemos también el contexto inmediato del versículo. Junto a Lilith aparecen los serim, traducidos como sátiros o cabras salvajes en algunas versiones, pero la misma palabra hebrea que en Levítico capítulo 17, versículo 7 se traduce como demonios. Isaías 34 opera en un espacio donde lo natural y lo sobrenatural coexisten. Hermanos amados, lo que acabamos de descubrir tiene una implicación directa para todos nosotros. Cuando abrimos nuestra Biblia y leemos un versículo, la traducción que tenemos en las manos ya ha pasado por decisiones de hombres. Un traductor eligió lechuza, otro eligió Lilith, otro eligió monstruo nocturno, la misma palabra hebrea, 3 lecturas diferentes. Por eso, la responsabilidad de ir más allá de la traducción al texto original y al contexto es tan grande. Avancemos varios siglos. En las cuevas de Qumran, junto al Mar Muerto, a unos 12 kilómetros al sur de Jericó, se preservaron los manuscritos hebreos más antiguos conocidos. Entre ellos, un texto catalogado como 470, conocido como Cánticos del Sabio, datado paleográficamente entre el año 30 a.C. y el año 30 después de Cristo. Este manuscrito contiene una oración de protección, que nombra a Lilith explícitamente. El texto declara: espíritus de los ángeles destructores, espíritus de los bastardos, demonios, Lilith, aulladores y moradores del desierto. Lilith aparece aquí entre demonios, no entre animales. A diferencia de Isaías 34:14, donde la interpretación es ambigua, este texto la coloca inequívocamente en el mundo de las entidades sobrenaturales. El Talmud de Babilonia, compilado entre los años 500 y 600 después de Cristo, menciona a Lilith 5 veces. Cada mención añade un rasgo a la figura. En el Tratado Nida, folio 24b, se describe a Lilith con forma humanoide pero con alas. En Shabbat 151b, el rabino Yanina advierte que quien duerme solo en una casa es atrapado por Lilith. En Erubín 100b se dice que ella deja crecer su cabello como Lilith. Y en Baba Batra 73, el rabino Rabá dice haber visto a Ormin, hijo de Lilith, corriendo a velocidad sobrenatural por las murallas de Mejoza. Lilith es ya madre de demonios. Pero notemos algo determinante. En ninguno de estos textos talmúdicos, Lilith es descrita como esposa de Adán. Es un demonio, no una primera esposa. La conexión con el Edén todavía no existe. Recordemos además que el Talmud no es escritura canónica, es la compilación de discusiones rabínicas sobre la ley judía. Lo que el Talmud dice sobre Lilith nos muestra lo que los rabinos creían, pero no es palabra de Dios inspirada. Hermanos queridos, observen lo que está sucediendo. Una palabra que apareció una sola vez en Isaías y que podría significar simplemente lechuza, ha ido adquiriendo capa tras capa de significado a lo largo de los siglos. Ya tiene alas, ya tiene cabello largo, ya ataca a los solitarios, ya tiene hijos demoníacos, pero todavía no es la esposa de Adán. Esa historia viene de otro lugar y de un texto que nos va a sorprender. Año 1888. John P. Peters, profesor de hebreo de la Universidad de Pensilvania, organiza la primera expedición arqueológica estadounidense a Mesopotamia. Con permiso del sultán otomano, su equipo excava las ruinas de Nippur, la misma ciudad que había sido centro religioso de Sumeria 3000 años antes. Y debajo de los pisos de prácticamente cada vivienda encuentran algo inesperado: cuencos de cerámica enterrados boca abajo. Eran recipientes de terracota común, del tamaño de un cuenco de cereal, entre 15 y 23 centímetros de diámetro, con inscripciones en tinta negra que espiralan desde el borde hacia el centro. Para leerlos hay que ir girando el cuenco. Eran trampas para demonios, y muchos de ellos
funcionaban como algo insólito, documentos de divorcio legal contra Lilith. Separaciones formales de los demonios que atormentaban un hogar. Se desenterraron más de 100 cuencos inscritos solo en Nippur. Una de estas inscripciones, catalogada como cuenco Montgomery 117, declara: los Liliths aparecen a los seres humanos, a los hombres con la apariencia de mujeres y a las mujeres con la apariencia de hombres, y yacen con todos los seres humanos de noche y durante el día. Otro cuenco de Persia, preparado para un hombre llamado Bahram Gushnasp, hijo de Ishtar Nahid, declara: la malvada Lilith, que hace que los corazones de los hombres se extravíen, que quema y derriba con pesadillas. Ella es conquistada y sellada. Estos cuencos datan de los siglos V al VII después de Cristo, el período del Imperio Sasánida. Las comunidades judías de Babilonia, las mismas que compilaron el Talmud, combinaban la enseñanza rabínica con esta magia popular heredada de tradiciones mesopotámicas milenarias. Hermanos queridos, piensen en lo que acabamos de ver. Familias enteras enterraban cuencos bajo sus casas para protegerse de un demonio. Escribían divorcios legales contra entidades que creían reales. En muchas de nuestras comunidades hoy se practican rituales de protección espiritual que mezclan fe bíblica con tradiciones populares. Esto no es nuevo, tiene miles de años, y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué es fe basada en la palabra de Dios y qué es tradición humana? Antes de llegar al texto que originó la leyenda, debemos detenernos en un artefacto que muchos asocian con Lilith. En la sala 56 del Museo Británico de Londres se exhibe una placa de terracota de aproximadamente 1800 a.C., conocida como el relieve Burni o la Reina de la Noche. Mide 49,5 centímetros de alto. Representa una figura femenina desnuda con alas, corona de cuernos, garras de ave en lugar de pies, flanqueada por 2 búhos y apoyada sobre 2 leones. El museo la adquirió en 2003 por $1,5 millones de libras esterlinas. Desde que Emil Kraeling propuso en 1937 la identificación con Lilith, esta imagen se ha viralizado como la representación más antigua del personaje. Pero la evidencia académica dice otra cosa. La corona de 4 niveles indica una deidad mayor, no un demonio. Los símbolos de vara y anillo que sostiene son regalia divina. El asiriólogo Thorkild Jacobsen la identificó en 1987 como Inanna, la diosa del amor. La posición oficial del Museo Británico, basada en los trabajos de Edith Porada y E. von der Osten-Sacken, favorece la identificación con Ereshkigal, diosa del inframundo. La monografía definitiva de Dominique Collon, The Queen of the Night, publicada por el Museo Británico en 2005, no la identifica como Lilith. La imagen más famosa de Lilith probablemente no es Lilith. Otro recordatorio de que lo que todo el mundo sabe no siempre coincide con la evidencia. Llegamos ahora al corazón de la leyenda. La única fuente que presenta a Lilith como primera esposa de Adán es un texto medieval llamado El alfabeto de Ben Sira. Lo que vamos a analizar ahora, hermanos amados, no es escritura canónica, no es la Biblia. Es un texto anónimo escrito entre los siglos VIII y X después de Cristo. El consenso académico, establecido por el investigador Eli Yassif en su edición crítica de 1984, lo ubica probablemente en el Bagdad del Califato Abbasí. Y aquí viene lo que pocos saben. Este texto contiene material irreverente, obsceno y paródico. Variaciones lascivas sobre personajes bíblicos. Muchos académicos lo consideran una sátira, posiblemente dirigida contra los caraítas, un movimiento judío que rechazaba el Talmud. La narrativa es la siguiente. En la corte del rey Nabucodonosor, explica el origen de unos ángeles protectores.
y relata que cuando Dios creó a Adán y vio que estaba solo, también creó una mujer de la tierra y la llamó Lilith. Inmediatamente comenzaron a pelear. Ella dijo: «Somos iguales ya que ambos fuimos creados de la tierra». Cuando vio que no se escuchaban, pronunció el nombre inefable de Dios, el Shem HaMeforash, y voló por los aires. Adán oró y Dios envió 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelof. La alcanzaron en medio del mar. Le dijeron que si no regresaba, 100 de sus hijos demoníacos morirían cada día. Lilith se negó a volver, pero juró: «Siempre que vea sus nombres o sus formas en un amuleto, no tendré poder sobre ese infante». ¿De dónde sacaron los autores de este texto la idea de una primera mujer? La respuesta está en una tensión que existe dentro del propio texto del Génesis. Leamos Génesis capítulo 1, versículo 27. «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». Aquí, hombre y mujer son creados simultáneamente. Ahora leamos Génesis capítulo 2, versículos 21 y 22. «Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre». Aquí, la mujer es creada después de la costilla. Los comentaristas que consideraban cada palabra de la Biblia como precisa y sagrada necesitaban una explicación para esta aparente disparidad. Dios crea a la mujer 2 veces, una vez con el hombre, otra de la costilla, así que debió haber habido 2 mujeres. La Biblia nombra a la segunda, Eva. Lilith fue inventada para llenar el vacío de la primera. Los psicólogos llaman a esta tensión disonancia cognitiva, la incomodidad que sentimos cuando sostenemos 2 ideas aparentemente contradictorias al mismo tiempo. La mente humana busca siempre resolver esa tensión. Los autores del Ben Sira la resolvieron inventando un personaje. Pero la crítica textual moderna ofrece una explicación mucho más simple. Las 2 narrativas de creación provienen de fuentes literarias distintas. La historia de Lilith como primera esposa de Adán, que circula en Internet como si fuera un secreto bíblico ancestral, no tiene 3000 años, tiene entre 1100 y 1200. No proviene de la Biblia, proviene de un texto medieval que muchos académicos consideran una sátira. Esto no la hace irrelevante como dato histórico, pero sí nos obliga a preguntarnos cuántas otras cosas que damos por bíblicas nunca estuvieron realmente en la Biblia. La historia no terminó en el Bagdad medieval, fue recogida por los místicos judíos de Europa. Y en la España del siglo XIII, un hombre llamado Moisés de León compuso una obra monumental. Esa obra se llama el Zohar, el Libro del Esplendor, y contiene 48 referencias a Lilith. En la cosmología del Zohar, que recordemos, no es escritura canónica sino misticismo judío medieval. Lilith ya no es un demonio popular, es una figura cósmica. Emanó junto a Samael, el ángel del veneno, de la Sefirá de Gebura, la fortaleza divina. Juntos forman la contraparte maligna de Adán y Eva. El Zohar declara: existe una hembra, un espíritu de todos los espíritus, y su nombre es Lilith, y estaba al principio con Adán. Y una afirmación particularmente perturbadora: mientras Israel está en el exilio, Lilith ha reemplazado a la Shejina, la presencia divina femenina, como consorte del bendito santo. Una expresión mítica de la percepción medieval judía de que su mundo había sido entregado al lado oscuro. De demonio del viento a palabra ambigua, de palabra ambigua a súcubo talmúdico, de súcubo a primera esposa rebelde, de primera esposa a principio cósmico del mal. Cada generación proyectó sobre esta figura sus propios temores, sus propias ansiedades, sus propias preguntas.
Y es relevante señalar que incluso dentro del judaísmo no todos aceptaron estas elaboraciones. El gran Maimónides, nacido en 1138, uno de los filósofos y juristas judíos más influyentes de la historia, negó la existencia de los demonios. Menachem Meiri, nacido en 1249, hizo lo mismo. Las voces racionalistas existieron siempre, aún en medio de las tradiciones más fantasiosas. Hemos recorrido un camino largo, desde las llanuras de Sumeria hasta las academias del Bagdad abasí, desde los cuencos enterrados bajo casas en Nippur, hasta los manuscritos del Zohar en la España medieval. Y ahora podemos responder la pregunta con la que comenzamos. ¿La Biblia borró a Lilith? No. La historia de Lilith como primera esposa de Adán nunca estuvo en la Biblia. Lo que existe es una palabra ambigua, una pax legomenon que podría significar lechuza, criatura nocturna o espíritu. Nada más. Todo lo demás, las alas, el cabello salvaje, la huida del Edén, los 3 ángeles, la rebelión contra Adán, la consorte de Samael, fue construido capa por capa a lo largo de milenios por culturas mesopotámicas, rabinos talmúdicos, escribas de cuencos mágicos, autores satíricos medievales y místicos cabalistas. Cada generación tomó la figura que heredó y la remodeló según sus propios temores y preguntas. Lo que nos llegó a nosotros no es un mito antiguo, es una acumulación de 5000 años de imaginación humana. Volvamos a donde empezamos. Isaías capítulo 34, versículo 14. Una palabra, una sola, escrita hace más de 2500 años en un oráculo sobre la destrucción de Edom. Esa palabra no contiene la historia de una primera esposa. No contiene la historia de una rebelión en el Edén. No contiene nombres de ángeles ni pactos demoníacos. Contiene en su desnudez original una referencia a una criatura en un paisaje de desolación divina. Leamos 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada, pero la Escritura tiene límites definidos, y nuestra responsabilidad como creyentes es conocer esos límites, no para empequeñecer la Biblia, sino para honrarla, para no atribuirle lo que no dice, para no confundir tradición humana, por antigua o elaborada que sea, con la palabra del Dios vivo. Hermanos amados, vivimos en una época donde la información circula sin filtros, donde una cadena de WhatsApp puede convencer a millones de que la Biblia borró a alguien, donde un video viral puede reemplazar siglos de estudio cuidadoso. Lo que hemos hecho hoy, seguir la pista de una palabra a través de 5000 años de historia, es exactamente lo que todo creyente debería hacer con cada afirmación que escucha sobre la Biblia. Verificar, investigar, ir a las fuentes. No conformarse con lo que todo el mundo dice, porque la verdad siempre resiste el escrutinio. Y la palabra de Dios no necesita que le añadamos lo que nunca tuvo. Si este estudio les ha sido de provecho, los invito a que lo compartan con alguien que necesite escucharlo. Suscríbanse a este canal para seguir investigando juntos los textos más antiguos y las evidencias más reveladoras del mundo bíblico. Déjennos en los comentarios, ¿conocían la verdadera historia detrás de Lilith antes de este video? Que el Señor les bendiga y les guarde.